Relación entre el desarrollo de la forma relativa del valor y el de la forma equivalente. Al grado de desarrollo de la forma relativa del valor corresponde el grado de desarrollo de la forma equivalencial, pero hay que tener muy buen cuidado en advertir que el desarrollo de la forma equivalencial no es más que la expresión y el resultado del desarrollo de la forma relativa del valor. La forma relativa simple o aislada del valor de una mercancía convierte a otra mercancía en equivalente individual suyo. La forma desarrollada del valor relativo, expresión del valor de una mercancía en todas las demás, imprime a estas la forma de diversos equivalentes concretos. Por último, una forma especial de mercancías reviste forma equivalente general cuando todas las demás la convierten material de su forma única y general del valor. Pero en el mismo grado en que se desarrolla la forma del valor en general, se desarrolla también la antítesis entre sus dos polos, entre la forma relativa del valor y la forma equivalencial. Sí, para ahí un momento, por favor. Vuelves a leer la última para su frase. La antítesis. Se desarrolla también la antítesis entre sus dos polos, entre la forma relativa del valor y la forma equivalencial. Perfecto. Bueno, muy bien. Observemos con cuánta insistencia Marx utiliza el término forma. Desde el primer párrafo, la mercancía es la forma que en los regímenes donde impera el capitalismo, la mercancía es la forma que adopta la riqueza. La riqueza es solo una forma que en esas sociedades adopta la mercancía. Pero, la riqueza. Pero la riqueza no solo adopta la forma de mercancía, puede adoptar diferentes formas. La mercancía es una forma, en todo caso. Y observemos cómo a partir de el análisis de las formas, es decir, de la apariencia o de lo aparente, Marx deduce categorías, pensamiento, ideas y argumentos que nos permiten penetrar detrás de esas apariencias, de esas formas, y encontrar la esencia, la realidad, qué es lo que se dice, de qué está compuesto lo que vemos. La mercancía, esa forma, tiene dos componentes, el valor de uso y el valor. Una mercancía y el valor de cambio, perdón. Para que sea una mercancía, el objeto debe ser útil y debe ser intercambiable. Esa utilidad y esa intercambiabilidad hay que verlas de manera dialéctica, no de manera plana. Una mercancía es útil en tanto sirve para satisfacer necesidades, no importa qué tipo de necesidades provengan de la fantasía o del estómago. El valor de uso tiene esa doble condición, satisfacer tanto necesidades materiales como necesidades espirituales. Y esa relación dialéctica permite analizar la utilidad social versus la utilidad individual de una mercancía, vale decir, lo que es útil para una persona
puede no ser útil para otra y viceversa. O lo que es útil para una persona es inútil para cualquier otra persona, por lo tanto no es intercambiable, no reúne las dos condiciones, utilidad e intercambiabilidad. El valor de uso tiene a su vez una forma, o mejor aún, el valor de uso sí adquiere diferentes formas, se expresa en diferentes formas. ¿En cuáles formas se expresa el valor de uso? En la forma de los objetos que consumimos. La utilidad de la camisa está puesta, o mejor, se verifica, se realiza cuando se la pone. Es útil. La necesita, la tiene ahí y se la pone en el momento en que la necesita. La forma física de ese valor de uso, de esa cosa, pues está estrechamente relacionada con con la propia utilidad. Y la cambiabilidad o intercambiabilidad de ese objeto, de esa mercancía, tiene también un doble carácter. Por una parte, esa intercambiabilidad exige dejar de considerar como valor de cambio el aspecto externo de esa mercancía. Es decir, dejar de considerar el objeto como objeto en sí y verlo como objeto para sí, para otro. Ahí viene al profundizar en la idea de valor de cambio, la definición del valor, que es para que una cosa tenga valor de cambio o intercambiabilidad, debe tener valor para quien no la tiene y no debe tener valor de uso para quien sí la tiene. Sobre eso profundizaremos más adelante, porque en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y 4, vamos a ver, a desarrollar cómo esa forma equivalente general, Marx lo dice textualmente, se desarrolla la antítesis de dos polos opuestos. Esos polos opuestos son también formas. El valor de cambio, decíamos, es algo esencial, no perceptible a primera vista y que no debe confundirse con la objetividad de la cosa o de la mercancía. Esa objetividad está relacionada con su utilidad. No. Al pensar en el valor de cambio tenemos que prescindir de el contenido físico del valor de uso y centrarnos en qué es lo que hace intercambiable a esa cosa, o cuáles son las condiciones que se requieren para que ese intercambio sea posible. Lo que se requiere en primer término es que quien se despoja o pretende despojarse de la cosa ya no la necesita. Quien la adquiere sí la necesita, pero no la tiene. El uno la tiene, pero no la necesita. El otro la necesita, pero no la tiene.
Esa dialéctica es la esencia del valor de cambio. Para quien no tiene la cosa, esa cosa tiene valor. Para quien tiene esa cosa, también tiene un valor, pero él necesita o quiere despojarse o necesita y puede además despojarse de esa cosa que tiene para obtener algo que el otro tiene y que yo no tengo. Esa es una relación recíproca. Para hacer una serie de intercambios, el trueque, lo vimos, es una forma de expresión del valor de cambio que se da entre dos personas. Analizamos ese fragmento entre dos personas, esa relación, pero en la vida real, en la vida social, uno no se pueden realizar los trueques. Es imposible realizar todos los trueques, irse a un sitio, pongámosle un nombre, mercado, con los sombreros que he producido a lo largo de la semana, a intercambiar con el vecino por un sombrero, una docena de huevos, con el otro una libra de carne. Se necesita que haya muchas coincidencias y eso no existe en la realidad. Entonces, el personaje concurre al mercado con su producción para cambiarlo por cosas que necesita. Ahí, como habíamos observado ya en el intercambio del trueque, en el intercambio simple, el mismo objeto, la misma mercancía adquiere dos formas, dos aspectos diferentes. Una es la forma relativa y la otra es la forma equivalencial. La forma relativa radica en el sombrero. ¿Cuánto vale ese sombrero? Depende, relativo. Si lo va a cambiar por leche, pues ese sombrero vale 3 galones de leche. Pero si lo va a cambiar por queso, ese sombrero equivale a 1 kilo de queso. Pero si el sombrero no pesa nada, el sombrero sirve para cosas diferentes a las que sirve la leche y a las que sirve el queso. ¿Qué es lo que hay en común que permite que esas mercancías tan diferentes, esas cosas tan distintas, con diferentes utilidades, se intercambien? Algo deben de tener en común que sean intercambiables. ¿Qué es? Ya lo volveremos a ver en el capítulo 5. La misma pregunta se la hizo Aristóteles. ¿Qué hay de común entre un tálamo y 5 yardas de tejido griego que son intercambiables entre sí? Y de ahí dedujo el tercer término comparativo como principio de la lógica aristotélica. En fin, los invito, las invito también, compañera, a que siempre que estemos leyendo textos o tratando de elaborar ideas, hipótesis sobre los hechos de la realidad, tengamos presente estas dos manifestaciones constantes de Marx que se reflejan en sus escritos. Uno, el de mostrar las cosas, los objetos y los procesos considerando mínimo 2 elementos, contrastando mínimo 2 elementos. Mercancía, veámosla como valor de uso, como valor de cambio, y entender que esos elementos siempre están en contradicción.
y que el elemento del que esos dos elementos vienen de otras contradicciones, son síntesis de otras contradicciones. Marx es dialéctico en el pensamiento, en la escritura y en la acción. Constantemente está apelando a la dialéctica en la conversación diaria, en la vida cotidiana, al pensamiento dialéctico que fija la interpretación de la realidad y la transformación de la realidad a partir de la comprensión de sus contradicciones. ¿Hay alguna pregunta? Profe, por aquí, por el momento, creo que no. ¿No? Estamos escuchando. Que por el momento no. Todavía. Veamos un párrafo de un biógrafo que no es muy directo a Marx. Cómo se comportaba Marx y cómo usaba la dialéctica, cómo la tenía completamente incorporada a su ser social y a su ser político y académico o científico. Dice, en algún momento Marx dirige un ataque frontal contra el párrafo 262 del derecho público y afirma, abre comillas, en este párrafo se resume no solo la filosofía del derecho, sino la filosofía hegeliana en general. Hegel divide el Estado, la verdadera idea, el espíritu en dos esferas, familia y sociedad burguesa, como, abre comillas, oscuro fundamento natural de donde nace el derecho público. Marx, apoyándose en el sentido común, estableció la relación entre ambos términos porque el Estado implica evidentemente una base familiar y social. Abre comillas. El Estado no puede existir sin la base natural de la familia y la artificial de la sociedad burguesa. Ambas son conditio sine qua non de su existencia. Fíjense que aquí Marx, citado por este personaje, Werner Blumenberg, lo cita para mostrarnos cómo sintetiza Marx un planteamiento de Hegel sobre la filosofía del derecho. Marx empieza sintetizando y lo dice, en este párrafo se resume no solo la filosofía del derecho, sino la filosofía hegeliana en general. Está diciendo, en síntesis, la filosofía hegeliana plantea esto. El Estado, que es la verdadera idea, el espíritu, tiene dos componentes, familia y sociedad burguesa. Entonces Marx dice, en síntesis, eso es lo que dice Hegel, que también era dialéctico, pero idealista. Ahí Hegel se equivoca porque está dándole un origen oscuro al derecho. Y establece una redefinición del derecho, del Estado, que implica una relación contradictoria en la base del Estado entre una institución natural, que es la familia, una base natural, y la estructura social, que es el Estado. Fíjese que es diferente, pero Marx no se queda en eso, sino que es con esa síntesis que él plantea, el Estado como síntesis, la sigue desarrollando, anteponiéndole el mismo Marx consideraciones que contradigan esa afirmación del Estado. El Estado también se va a oponer
a la realidad, perdón, a la sociedad, siendo construcción de la misma sociedad, y por lo tanto la dialéctica se desarrolla en las relaciones materiales concretas, en nuestros comportamientos y en nuestra vida social y personal, nuestra vida cotidiana. Muy bien. Entonces, seguimos adelante, por favor, en la lectura. Listo, profe. Ya. Entonces estamos acá. Esta antítesis se contiene ya en la primera forma, en la de 20 varas de lienzo igual a una levita, pero sin plasmar aún, según que esta ecuación se lea hacia adelante o hacia atrás. Cada una de las mercancías que forman sus términos, el lienzo y la levita, ocupa el lugar de la forma relativa del valor o de la forma equivalencial. Aquí resulta difícil todavía fijar los dos polos antitéticos. En la forma 2, solo una de las clases de mercancía puede desarrollar íntegramente su valor relativo. Solo ella posee en sí misma la forma relativa del valor desarrollada, ya que todas las demás revisten respecto a esta forma de equivalentes. Aquí ya no cabe invertir los términos de la expresión del valor. 20 varas de lienzo igual a una levita o 10 libras de té o un cuarter de trigo, etc., sin cambiar todo su carácter, transformándolo de forma total en forma general del valor. Finalmente, la última forma, la forma 3, imprime al mundo de las mercancías la forma relativa general social del valor, ya que todas las mercancías que lo componen, excepción hecha de una sola, quedan al margen de la forma de equivalente general. En una sola mercancía, el lienzo, la que reviste, por tanto, la forma de objeto directamente permutable por todo lo demás, la que presenta forma directamente social, puesto que las demás se hallan todas imposibilitadas para hacerlo. A su vez... Muy bien. Sí. Sí. No, sigue, sigue. Bueno. A su vez, la mercancía que figura como equivalente general se halla excluida de la forma relativa única y por tanto general del valor del mundo de las mercancías. Si el lienzo, es decir, la mercancía que reviste forma equivalente general, pudiese compartir además la forma relativa general del valor, tendría forzosamente que hacer de equivalente para consigo mismo. Y así llegaríamos a la fórmula de 20 varas de lienzo igual a 20 varas de lienzo, pero grullada, que no expresaría ni valor ni magnitud de valor. Para expresar el valor relativo del equivalente general, no tenemos más remedio que volver los ojos a la forma 3. El equivalente general no participa de la forma relativa del valor de las demás mercancías, sino que su valor se expresa de un modo relativo en la serie infinita de todas las demás mercancías materiales, por donde la forma relativa desarrollada del valor o forma 2 se presenta aquí como forma relativa específica del valor de la mercancía que hace funciones de equivalente. ¿Listo? Sí. Tercero, tránsito de la forma general del valor a la forma dinero. La forma equivalente general es una forma del valor en abstracto. Puede, por tanto, recaer sobre cualquier mercancía. Por otra parte, una mercancía solo ocupa el puesto que corresponde a la forma de equivalente general, siempre y cuando que todas las demás mercancías la apartasen de su seno como equivalente. Hasta el momento en que esta operación no se concreta definitivamente en una clase determinada y específica de mercancías, no adquiere firmeza objetiva ni vigencia general dentro de la sociedad la forma única y relativa del valor del mundo de las mercancías.
Ahora bien, la clase específica de mercancías a cuya forma natural se incorpora socialmente la forma equivalente es la que convierte en mercancía dinero o funciona como dinero. Esta Ajá. mercancía tiene, esta mercancía tiene como función social específica y por tanto como monopolio social dentro del mundo de las mercancías, el desempeñar el papel de equivalente general. Este puesto privilegiado fue conquistado históricamente por una determinada mercancía que figura entre aquellas que la forma 2 desfilan como equivalentes especiales de lienzo y que en la forma 3 expresan conjuntamente en este su valor relativo, el oro. Así pues, con solo sustituir en la forma 3 el lienzo por oro, obtendremos la fórmula siguiente. De forma dinero: 20 varas de lienzo, una levita, 10 libras de té, 40 libras de café, un cuarter de trigo, media tonelada de hierro o X mercancía es igual a 12 onzas de oro. El paso de la forma 1 a la forma 2 y el de esta a la forma 3 entraña cambios sustanciales. Por el contrario, la forma 4 no se distingue de la forma 3, sino que sino en que aquí es el oro el que en el que viene a sustituir el lienzo en su papel de forma equivalente general. En la forma 4, el oro desempeña la función de equivalente general que en la forma 3 correspondía al lienzo. El progreso consiste pura y simplemente en que ahora la forma de cambiabilidad directa y general, o sea, la forma equivalente general, se adhiere definitivamente por la fuerza de la costumbre social a la forma natural específica de la mercancía oro. Si el oro se Sí, enfrenta con las demás mercancías en función de dinero, es sencillamente porque ya antes se enfrentaba con ellas en función de mercancía. Al igual que todas las demás mercancías, el oro funcionaba respecto a estas como equivalente, unas veces como equivalente aislado en actos sueltos de cambio, otras veces como equivalente concreto a la par de otras mercancías también equivalentes. Poco a poco el oro va adquiriendo en proporciones más o menos extensas la función de equivalente general. Tan pronto como conquista el monopolio de estas funciones en la expresión de valor del mundo de las mercancías, el oro se convierte en mercancía dinero y es entonces a partir del momento en que se ha convertido ya en mercancía dinero. Cuando la muy bien. forma... Sí, ¿Puedes parar un momento ahí, por favor? listo. Estamos en un momento clave de esta primera parte del Capital y en estas líneas que acaba de leer Jaime nos está describiendo en detalle cómo el valor históricamente adquiere la forma de dinero y la primera etapa de esa transformación, metamorfosis de la riqueza en dinero y en una forma concreta de dinero que es en forma de oro. Está haciendo el valor empieza a representarse en una sola mercancía. Y esa mercancía al comienzo de los tiempos fue el oro. A propósito, leo porque encaja a la perfección este párrafo de 17 contradicciones y el fin del capitalismo sobre este aspecto de la conversión de la mercancía, de una mercancía que llega a adquirir la forma equivalencial general
cómo esa mercancía se transforma, es decir, toma una nueva forma, que es la forma del oro o la forma del dinero. Finalmente, lo que el dinero representa es el valor social de toda la actividad, de todo el trabajo humano. El valor es una relación social. Ojo a esto, es una relación social, es una relación entre personas. El valor es una relación social establecida entre las actividades de millones de personas de todo el mundo. Como relación social es inmaterial e invisible, como la relación entre yo mismo, el autor de este libro, y quien lo lee. Pero al igual que los valores morales y éticos en general, ese valor inmaterial tiene consecuencias objetivas para las prácticas sociales. En el caso del valor social, del trabajo social, perdón, el valor explica por qué los zapatos cuestan más que las camisas, las casas cuestan más que los automóviles y el vino cuenta más, desgraciadamente, por supuesto, que el agua. Esas diferencias de valor entre distintas mercancías no tienen nada que ver con su carácter como valores de uso, aparte de que del simple hecho de que todas deben ser útiles para alguien en algún lugar. Y con lo que sí tienen que ver es con el trabajo social involucrado en la producción. Al ser inmaterial e invisible, el valor requiere alguna representación material, y esa es el dinero. El dinero, por tanto, es una forma tangible de apariencia, una especie de símbolo que representa la inmaterialidad del valor social. Pero al igual que todas las formas de representación, los mapas, por ejemplo, las medallas, las condecoraciones, hablando de valor, ¿cómo se demuestra que un general fue más valiente que otro en el campo de batalla o un guerrero más valiente que el otro en el campo de batalla? Hacían una muesca en el escudo o en la lanza por cada muerto que ocasionaban. Al contrario, eso después se convirtió en medalla al valor, coronas de laureles al valiente, pero no es más valiente porque tenga las mayores, más medallas en el pecho, sino sencillamente ese es un símbolo que adquiere un valor, valga la redundancia, como la valentía o el valor militar. La representación hace un buen trabajo al captar el valor relativo del trabajo social en algunos aspectos, pero olvida e incluso falsifica otros. Del mismo modo que los mapas son representaciones precisas de algunas características del mundo que nos rodea, pero dejan de lado otras. Esa disparidad o contradicción entre el dinero y el valor que representa constituye la segunda contradicción fundamental del capitalismo, la contradicción entre el dinero y el valor, siendo entonces el dinero una representación histórica, una forma que adquiere el valor. El valor necesita representarse en algo y encuentra un vehículo para representarse, que es el dinero. Al comienzo de esta actividad de lectura del Capital, surgió un debate en las redes sociales, en el grupo que tenemos de WhatsApp. No un debate, algunos comentarios, opiniones encontradas en torno a la religión. Entonces, en aquella ocasión yo sugerí que pensáramos, le diéramos vuelta al tema
de si la religión, de pensar la religión como una mercancía, cuál es su valor de uso, cuál es su valor de cambio. Sugerí también, recomendé para quienes quisieran hacer ese juego, una lectura, La religión americana, de Harold Bloom. Ahí hay bastantes textos y recientemente han salido algunos pronunciamientos respecto a la actitud de Trump frente a la religión. Y leyendo esos comentarios he encontrado que muchos de los comportamientos del presidente norteamericano están ya analizados y escritos en este libro de la religión americana de Harold Bloom. Es interesante porque Trump es la expresión del norteamericano típico, el de caricatura, el de sus facciones, su forma de vestir, su gestualidad, y toda la iconicidad que lo rodea, el manejo de la imagen, que es un manejo pues muy publicitario, muy norteamericano, entre otras. El estilo de vida es absolutamente norteamericano, la expresión, la clase social que él representa es la típica clase ignorante, aquí los llamaríamos uribestias, ignorantes, atrasados, dueños de un orgullo fatuo, gordiflón y decadente, consumidos por las hamburguesas y las drogas, y sin embargo aún siguen enviando ejércitos de predicadores, testigos de Jehová, adventistas del séptimo cielo y de todas tantas iglesias que pululan. ¿Y quién mantiene, por ejemplo, a las señoras que estuvieron todo el tiempo instaladas en la esquina mientras realizábamos una asamblea, un cabildo popular en los Canelles de Girón? Ahí estuvieron todo el tiempo. Yo estuve en la jornada de Girón en el Palenque, pasé 2 noches allá en Girón y cuando venía de regreso, el jueves en la mañana, salí a las 6:30 de la mañana al mismo punto de los Canelles y ahí adivinen quiénes ya estaban instaladas. Las 3 viejitas de testigos de Jehová. Algún compañero me decía en alguna de esas actividades de los últimos días, me decía, oiga, es que a nosotros lo que nos falta es la disciplina, la constancia que tienen los evangélicos, los testigos de Jehová. ¿Ah? No, nosotros tenemos más constancia, más aguante y por supuesto mucha más lucidez y razón. No sé si buena o mala, pero razonamos lo que hacemos. Tal vez ellas también razonen, pero lo que estas personas que impulsan estas religiones tienen y nosotros no tenemos son recursos, plata, dinero, billullo, valor de cambio. Poquito, sí, poquito, pero ¿por qué se enriquecen tan rápido los pastores? No grandes fortunas, pero en cualquier parte emergen más rápido los pastores que los paisas. Los paisas, pues, montan una venta paisa que incluye todo, muchas cosas, pero los pastores siembran la palabra y cosechan, empiezan con 4 sillas rimas y poco tiempo después uno los ve con 80 sillas rimas, una casa alquilada y un letrero 10 veces más grande del de hace 6 meses.
¿Eso es aportado por los recién llegados adeptos? No, hagamos lo mismo, citemos nosotros cada 8 días a una reunión, compañeros, y fíjense que eso no tiene ninguna explicación más que tienen un enorme respaldo de religiones que fueron creadas en los Estados Unidos. Entonces, un país decadente que todavía manda campañas moralizadoras y profetas y testigos y testimonios. En los Estados Unidos se imprime una cantidad enorme de Biblias y toda esta clase de material. Eso es impreso en los Estados Unidos antes de la Revolución Cubana. Era impreso en La Habana, todo ese material y selecciones de Reader's Digest, en fin. Y existen fundaciones enormes financiadas por poderosas multinacionales que reciben o recibían aportes del gobierno federal para adelantar esta clase de campañas evangelizadoras, que desde España sabemos que forman parte de la avanzada para la colonización económica, material, territorial, política y para el juzgamiento. Entonces la religión juega efectivamente un papel muy importante en la expansión y en el desarrollo de la explotación capitalista, sobre todo en las periferias, en los países, en las regiones de la considerada periferia mundial. ¿Hay algún comentario? Me gustaría escuchar sus comentarios u opiniones. No, pues una palabra que nos queda aquí sonando es la disciplina y la permanencia de todas estas ideologías religiosas que de alguna manera posesionan en cada lugar ese simbolismo de la creencia. Qué bueno sería nosotros intentar utilizar ese método con la dialéctica, ¿no? Coger carritos móviles para ir promocionando con esa disciplina que los religiosos nos venden la cuestión de la dialéctica de una manera sencilla y práctica y pedagógica. A ver si de pronto vamos cultivando y vamos cosechando las futuras generaciones desde esa perspectiva. Sí, compañero, muy interesante tu aporte, pero a ver, para al adelantar mejor un estudio científico de las plantas, un estudio botánico de carácter científico, el trabajo que adelantó Humboldt con su misión, nos da y aporta no solo a los locales, sino a toda la humanidad conocimientos acerca de un recurso tan interesante como es el recurso botánico. En el medio tropical descubrió géneros enteros, flores, una fauna impresionante. Se ocupó más que todo del asunto botánico. Eso entroncó con José Celestino Mutis. Esos estudios son científicos. De cierta manera podríamos compararlos con el trabajo de Marx que estamos leyendo, con el Capital. Lograr que esos conocimientos lleguen al pueblo, la mejor manera es, o a la gente que no está interesada mejor en tener ese conocimiento botánico. A ver, lo planteo de la siguiente manera: ¿cómo hacer que esos beneficios de la ciencia botánica lleguen a la gente? Uno puede ser con altavoces,
pararnos en las esquinas y leer fragmentos de la obra de José Celestino Mutis. Otra es poner un carrito con oferta de aguas aromáticas. Las señoras que salen con esas cartillitas a las esquinas y se sientan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y que seguramente reciben alguna ayuda del pastorcillo, alguna pueden recibir, ojalá la reciban, porque si no, pobrecitas, ¿eh? Están trabajando solo por el cielo, pero bueno, ellas se asimilan a las señoras que venden aguas aromáticas y tinto con el carrito, ahí al lado de ellas. Eso, la relación con la ciencia botánica o con la ciencia marxista, es muy lejana. Aquí lo que tenemos o lo que estamos haciendo es cómo hacía este señor Marx para hacer botánica y al mismo tiempo pensar en el carrito de aguas aromáticas y que era fundamental transformar la vida de los que venden las aguas aromáticas y de los que les tomamos y de las viejitas adventistas y de nosotros mismos. Porque es que una cosa en la que también vale la pena insistir siempre es, estos no son juegos mentales, no son elucubraciones de un bohemio ilustrado. Y Marx efectivamente fue bohemio e ilustrado hasta la genialidad, pero no hacía elucubraciones, hacía investigación científica. Y es asombrosa la capacidad del tipo. A los 17 años de edad podía decirse que había estudiado la mayor parte del pensamiento filosófico antiguo en latín y en griego. A los 16, 17 años de edad. Entonces, con ese bagaje, absorbe a Hegel, que era la culminación de la filosofía en ese momento, y lo pone patas arriba con una audacia impresionante. Y lo que estamos es leyendo entonces una obra sustentada en un profundo conocimiento, no solo del pensamiento humano acumulado, conocido hasta esa época, sino también una capacidad de investigación de la realidad impresionante. Es que Marx estudió para la elaboración del Capital años enteros dedicado a buscar datos y a compararlos y a confrontarlos. Apenas estamos empezando, ya después nos encontraremos con la materia dura. ¿Podemos seguir, por favor, Jaime? Sí, ya, profe. Una pregunta también. Una preguntita, profe. Y se hablaba de que había dos necesidades contrapuestas. Pues evidentemente ahí hay un carácter subjetivo cuando se va a dar el proceso de intercambio. En algún momento pues las necesidades eran evidentes porque o alguien necesitaba, no sé, una lanza o el otro necesitaba no una herramienta, sino digamos tanta cantidad de alimento y podía darse el intercambio. Pero con el desarrollo del capitalismo, y entiendo que eso viene de una derivación de la propio planteamiento de Marx del fetichismo, esas necesidades ya pueden pasar de un carácter digamos de necesidad real o justificablemente real desde el punto de vista de la existencia humana,
en todo su ser, hacer simplemente una cuestión impuesta, creada, generada, trabajada psicológicamente, etcétera. Hay muchos factores que entran dentro de la subjetividad del ser humano que distorsionarían ese principio de intercambio con base en la necesidad de despojarse del producto mercancía, en el sentido amplio de la mercancía, para el que está entregando la mercancía y recibir esa simbología del valor que es el dinero, como bien lo expresaba el profesor, de parte del que supuestamente necesita, el comprador, en este caso, en ese proceso de intercambio. Entonces, la subjetividad dentro de la necesidad se constituye en una distorsión en ese proceso del valor, entendería yo, y entonces quisiera su concepto, su aporte al respecto. Gracias, compañero. ¿Alguien más quiere algún comentario? Sí, profe Carlos, buenos días, don Manuel Moreno. Tú, Manuel, ¿qué tal? Aquí un poco en broma, pero interesante lo que estaba planteando Jaime, porque ya empezaba a aplicar las categorías que usted estaba trabajando. Ahí me decían, mire, hoy en día por un pastor de la Iglesia de los Santos Últimos Días, que son los mormones, 5 mujeres. Entonces él decía que un pastor tiene derecho, según la iglesia a la que está inscrito, un pastor equivale a la posibilidad de que ese pastor pueda tener 5 mujeres, profe Carlos. Es decir, dentro de esa concepción del mundo que ellos tienen, diríamos en términos equivalenciales, un pastor equivale a la posibilidad de estar casado o ser esposo de 5 mujeres al mismo tiempo. Entonces, imagínense cómo aplica ahí ese tema del intercambio mercantil mediado por la concepción religiosa que se tiene. Y hace algún tiempo también entendí, profe Carlos, que ellos intentan, desde su concepción del mundo, que los integrantes de su iglesia se casen entre sí con miras a no difundir, a no diluir este derecho de herencia. Es decir, a que la herencia y los bienes se mantengan y acrecenten solo al interior de la iglesia y solo en relación con lo que ella ha establecido. Ese tema ahí de cómo esas categorías económicas están jugando también en esa relación cercana con la religión me parecen muy, muy importantes. Ahora, si no entendí mal el planteamiento del profesor Diego, y ahora quizás en un diálogo alrededor del chocolate podríamos plantearlo, yo pienso que esta idea de la subjetividad y de la necesidad, profe Carlos, hasta qué punto en la actualidad se daría en la medida en que muchas de las cosas que nos venden a través de la publicidad ni siquiera son necesarias. Muchas de las cosas que nos están promoviendo como necesidad de consumo o consumismo no son mercancías que realmente necesitemos. Yo a veces lo planteo en mi caso con respecto a un problema. ¿Qué necesidad tengo yo de comprarme una camioneta último modelo en una ciudad como Bucaramanga cuando me resulta más útil para resolver el problema de transportarme, caminar desde mi casa hasta el sitio de la reunión? No congestiono, hago ejercicio, resuelvo el problema o la necesidad que tengo que es de transportarme y no necesito para eso tener una camioneta de 300 o 400 millones. Si yo diría ahí, ¿cómo estamos realmente reconociendo la necesidad? ¿Sabemos realmente cuál es la necesidad en ese caso, en estos momentos? Porque la necesidad no se resuelve con la adquisición de determinada mercancía. Es posible que una mercancía incluso de menos precio pueda resultar más satisfactoria que una de un precio mayor. Pero estamos tan confundidos en estos tiempos de tanta publicidad. Yo pienso que tendríamos que cuestionar si realmente estamos siendo conscientes o no desde nuestra subjetividad de esas necesidades, profe Carlos. Gracias. Muy bien, gracias. Siempre son bienvenidos los aportes y los comentarios. Gracias a Manuel y a los compañeros que previamente han aportado. Mis comentarios.
El punto de las necesidades lo advirtió desde el comienzo Marx. No importa si dependen del estómago o de la fantasía. Es decir, si son necesidades materiales del cuerpo, del individuo, mejor de la persona, que es el ser humano individualmente considerado. No existe el individuo, sino la persona. El individuo es una abstracción para estudiar ciertos fenómenos sociales. Persona humana. La persona humana tiene unas necesidades. Es muy difícil de definir cuáles dependen de la materia, pues están ahí algunas necesidades básicas, fundamentales, materiales, y cuáles dependen de la fantasía, del espíritu, del gusto, de lo que aquí algunos llamaban la subjetividad. Enseguida revisaremos el término de sujeto y subjetividad. Entonces, no importa ese carácter de las necesidades. ¿Qué es lo que hace que algo sea necesario para alguien? Eso depende de infinidad de factores. Para alguien es necesario y a veces no son suficientes 2 huevos al desayuno. Otra persona con el mismo peso y las mismas características físicas no soporta sino 3, máximo 2 huevos a la semana. En fin, eso no necesita sino 2. Es muy difícil entrar a la personalización de las necesidades. De eso se han encargado, como efectivamente lo señalaba Manuel acá, las ciencias de la publicidad, de generar y crear y mantener necesidades fantasiosas y de ponerle precio a eso. En este mundo eso ya está siendo rebasado. Quiero decir, las grandes marcas occidentales son chinas. Entonces, hasta hace poquitas semanas, si alguien quería mostrar que cierta persona era de bajo nivel social, no es que consume chino, mercancía china, para decir que algo era barato y defectuoso, no, eso es mercancía china. Las redes sociales pululan mensajes mostrando el extraordinario desarrollo de la China y ustedes saben que ha habido tendencias en las redes sociales humillando a los norteamericanos y mostrándoles, mire, aquí es que hacemos los famosos bolsos que ustedes compran en $36,000. Háganme ustedes el favor. Eso significa 140 millones de pesos, compañeros. 150 millones de pesos por un bolso. Y los chinos lo sacan ahí en TikTok. Aquí los hacemos. Y esto vale $18. Por favor. Si eso no es demencial, ese es el consumismo. Ese es el imperio de la fantasía comercial. La ultrasatisfacción de las necesidades fantasiosas más fantásticas. Aquí en el estudio de la esencia de estos fenómenos nos contentamos por el momento en advertir que las necesidades materiales y las necesidades espirituales o las estomacales, como dice Marx en un giro precisamente fuerte para llamar la atención, no importa que provengan del estómago o de la fantasía. El hecho, en el fondo, en la esencia, es que quien necesita comprar a ese precio, hay gente que necesita comprar a ese precio ese bolso,
para satisfacer lo que sea, su fantasía, su ambición, su exhibicionismo, alguna vaina, y hace que con avidez quiera ese bolso. Lo necesita esa persona. Pero ojo, el vendedor también necesita vender esa bolsa. Y la clase, por ponerlo en esos términos, la clase vendedora o el sector social que se dedica a fabricar esos objetos para venderlos, no para usarlos, no es útil para, es útil para los otros en la medida, para ellos, los vendedores de bolsos costosos o de marca, para ellos es útil en la medida en que lo vendan. Si no lo venden, se les convierte en algo que se les viene en contra. Yo tengo un almacén repleto de bolsos Armani. Cada uno los voy a dejar baratos en $10,000, no en 35,000 como los venden allá a la vuelta. Aquí los voy a vender a 10,000. Y tengo una bodega repleta. Hagan cuentas, tengo 526,000 bolsos de esos, medio millón de bolsos a 10,000 pesos cada uno. Le pongo el container donde quiera. Y entonces el otro dice, pues ese tipo sí que está de rico, mira, tiene 3 bodegas repletas de bolsos de esos. Cada uno 10,000 pesos me lo deja. Si este señor no logra vender esos bolsos, se jode. Pierde lo de la bodega, lo del transporte y los $18 por bolso que tuvo que pagarle al chino que los importó, el chino de la China, o al productor chino. En últimas, el valor real del bolso o el valor de origen del bolso se realizó cuando el contrabandista le pagó al fabricante chino. Ya, él tuvo su plusvalor allá. El problema para ese comprador empieza ahora que se convierte en vendedor. Él dejó un poquito de dinero con la satisfacción de ganar. Obviamente nadie compra naranjas para vender naranjas. Si alguien compra naranjas para vender naranjas, es porque las compra a 100 para venderlas a 120, no a 80, ni a 100 tampoco, a 120 mínimo. De ahí no me bajo. Su necesidad está aumentada, porque tiene necesidad de ganarse esos 20 pesos más. Él no vende, no compra naranjas para vender naranjas, compra naranjas para vender naranja más cara. Y eso nos pasa todos los días. ¿Y por qué me la cobra 120 si en Bucaramanga? Porque se la traje. Exactamente. En Bucaramanga, vaya. Y le sale más cara. Entonces, el vendedor, esa es una relación dialéctica entre el que compra que necesita y el vendedor también necesita vender. Y se llega a esos extremos de los que aquí hemos estado hablando. Un pastor por 5 ovejas. Ese es un cambio interesante. Ha habido y hay otras relaciones similares en la sociedad. Un sargento por 60 reclutas o un ascenso por 20 muertos o una propina por 5 palizas. Eso no significa que el sargento sea intercambiable por los reclutas. Sí, se comportan en ese caso, en ese sentido, se utilizan, son útiles o es útil tratarlos como mercancías y asignarles un precio, pero no tienen el valor
de los reclutas o de las ovejas frente al pastor es de una naturaleza completamente distinta y contradictoria. Por los lados de Ruitoque, hace un tiempo, y en calles de Bucaramanga se supo que un delincuente sancionado por la JEP por cometer crímenes de lesa humanidad fue gobernador del departamento de Santander, el tristemente célebre Aguilar, que es un delincuente, en este momento está declarando ante la JEP, pero eso no nos lo cuentan, no ha pasado de agache, en fin. Ese señor sonó hace un tiempo porque andaba por estos lados en un Porsche, en un vehículo Porsche deportivo que cuesta así como 600 millones de pesos. Una vaina completamente estrambótica. Para ir al club, estimado Manuel, en Porsche de 600 millones de pesos, un delincuente. Hola. Listo, profe, ya volvió. Bueno, muy bien. Sí, entonces, ¿qué hacemos con un delincuente en Porsche de 600 millones de pesos, mientras que un ilustre académico, ilustre y íntegro, honrado, conocido de toda la vida, amigo nuestro, pues aún teniendo esos 600 millones de pesos, pues no se montaría en un vehículo de esas características para venir a visitarme? Esos son los delirios y las contradicciones, esas son las formas en las que se expresan las contradicciones del capitalismo. Formas sobre formas y formas y formas. ¿Y cuál es la realidad? La realidad se esconde detrás de esas formas de formas de formas. Y la realidad en lo que respecta a la riqueza, que es la materia que investiga Marx en El Capital, la riqueza tiene la forma de mercancía, pero la riqueza, la esencia de la riqueza es el valor inmanente, que quiere decir que no se expresa físicamente, como lo decía hace un momento el compañero David Harvey, ¿sí? El dinero, y Marx lo explica científicamente. Hay un momento en la historia en la que es imposible poder intercambiar, poder avanzar, si no se inventan una mercancía, una forma que permita que todas las mercancías del mundo, por distintas que sean, equivalgan a esa única mercancía. Ese es el dinero. Y de ahí para adelante sigue la evolución del dinero, se presenta en la forma de oro, en forma de billete. Cuando se presentaba en oro, entonces 20 gramos de oro, 20 pesos de oro. El Banco de la República pagará al portador de este billete 20 pesos de oro. 20 pesitas chiquitas, pero pesaban. Tienen peso, es decir, materialidad. Y con esa materialidad yo me voy a comprar una camisa que también tiene materialidad y que se puede representar a través de esos 20 granitos
que ya no se representan en 20 granitos, sino en un papelito que dice, esto vale como si este señor le estuviera entregando 20 gramitos, 20 granitos, así que entréguele usted la camisa. No, pero es que déjemela en 18 granos, está bien. Tome estos dos, se los devuelvo. ¿Mm? Pero al que viene después, ¿cuánto vale esa camisa? Vale 25 granitos. Ah, yo tengo un papel que dice que tengo 50. Pues llévese 2 camisas. Entonces, para uno, el valor de la camisa fue 18 granitos. Para el otro fue 25 granitos. ¿Quiere decir que una tiene mayor valor que otra? ¿No acaso tienen el mismo valor? Sí, tienen el mismo valor porque en su producción se consumió fue necesario la misma cantidad de trabajo humano concreto. Entonces tienen el valor, un valor. ¿Cuál es ese valor? Eso es diferente al precio. Tienen el mismo valor, pero tienen diferente precio. La forma del valor. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, compañeros. Yo creo que dejamos por ahí por lo pronto